Importante que la palabra de Dios siempre se predica. Vamos a estudiar, hermanos, un tema muy importante, lo que es la justicia imputada y la justicia impartida. Le doy la bienvenida también a nuestros amigos que han venido, las visitan, también a nuestros hermanos que han venido. Sí. Gloria al Señor por eso. Vamos a estudiar un tema muy importante que es de vital importancia para nosotros. Así que vamos a orar para que Dios sea el autor de este estudio. Oremos. Póngase de pie, vamos a orar. Oremos. Señor bendito que está en el cielo, santificado sea tu nombre. Amén. Te damos infinitas gracias, Padre del cielo, porque nos permites en este lugar glorificarte en espíritu y en verdad. Bendice a tu pueblo, Señor. Que podamos salir llenos de tu Espíritu Santo, que podamos conocer estas preciosas verdades que nos llevarán a la vida eterna, Señor. Bendice, Señor, nuestra mente, santifica nuestra mente, nuestro corazón, para que sea un receptáculo, podemos decir, para poder atesorar tu palabra. Bendice a nuestros amigos y a nuestros hermanos que puedan conocer más de tu palabra. Pues te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a estudiar otro tema más sobre la justificación por la fe. Justificación o justificar significa absolución o vindicación. El sustantivo significa declarar a un culpable inocente. Eso significa justificar o justificación. ¿Cómo lo hace Jesús? Eso lo hemos visto durante todas estas tardes que hemos estudiado. Es cuando venimos a Cristo, nos arrepentimos de todo corazón y Cristo con su justicia nos viste. Y en ese momento en el cielo somos hechos justos y declarados justos. Quiero iniciar con una cita con un comentario, inclusive es un comentario, una cita inspirada de la sierva del Señor que está en Mensajes para los Jóvenes, página 32. Dice lo siguiente: la justicia por la cual somos justificados es imputada. La justicia por la cual somos santificados es impartida. La primera es nuestro derecho al cielo y la segunda nuestra idoneidad para el cielo. Voy a leer de nuevo esta cita para que podamos captar el mensaje. Dice Mensajes para los Jóvenes, página 32, lo siguiente: la justicia por la cual somos justificados es imputada y la justicia por la cual somos santificados es impartida. La primera es nuestro derecho al cielo, la segunda nuestra idoneidad para el cielo. En este párrafo tan iluminador nos está planteando dos clases de justicia que nos imparte Jesús. Y es necesario que conozcamos cada una de estas dos justicias, la justicia imputada y la justicia impartida. Estas dos clases de justicia tienen que ver con el proceso que hace Jesús en nosotros para salvarlos. La justificación, en otras palabras, y la santificación. En este estudio vamos a notar que la justicia imputada y la justicia impartida son dos clases de justicia que proceden de Jesús y que son simultáneas. ¿Entienden la palabra simultánea? Después de una, Dios nos da ¿qué? Su otra justicia.
Alguien puede decir, bueno, ¿y eso de justificación o justicia imputada y justicia impartida, qué es eso? Tal vez esa palabra suena muy teológica, entonces les voy a decir esas palabras de una manera que las entendamos. Es como decir perdón y santificación. ¿Está más claro eso? La justicia impartida es cuando Dios nos perdona por amor y por gracia y nos viste con su justicia y somos hechos justos, nos perdona gratuitamente. Esa es justicia impartida, imputada. La impartida es lo que Jesús hace en nosotros después de que somos justificados y es la santificación o la justicia impartida. En esta hora vamos a hablar de la justicia imputada y la justicia impartida. ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Me estoy dando a explicar, amigos y hermanos, qué es eso de justicia imputada y justicia impartida? ¿Captaron? Sí. Bueno, vamos a usar la Biblia para hablar de la primera justicia, de la justicia imputada. Para eso he tomado un ejemplo muy clásico que todos conocemos, y es la parábola del publicano y el fariseo. Esto está en el libro de Lucas, capítulo 18. Lucas, capítulo 18, del 9 al 14. Noten qué interesante y cómo es la única forma de apropiarnos de la justicia de Cristo. ¿Cuál es la única forma? Noten lo interesante de esta parábola. He decidido usar esta parábola para que noten algo muy interesante. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a otros, les dijo también esta parábola. ¿En qué contexto dijo Jesús esta parábola? Porque había gente que confiaba ¿qué? En sí mismo y se creían ¿qué? Que eran justos y al mismo tiempo menospreciaban ¿qué? A otros. Esto es delicado. Dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Hermanos, ¿notan qué está haciendo este fariseo? ¿Qué está haciendo? Exaltándose, justificándose, está haciéndose justo él propio. Se considera justo. Y lo interesante es de que no se conforma con solamente exaltarse él, sino que también critica y menosprecia al ¿qué? Al que estaba a su lado orando, que era un ¿qué? Un publicano. Ayuno 2 veces a la semana, yo doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni alzar sus ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Y mire qué interesante el versículo 14. Aquí quiero que lo detengamos. Os digo que éste descendió a su casa justificado. ¿Qué significa la palabra ser justificado? Perdonado. Ser libre de culpa. Les aseguro que este descendió a su casa justificado que aquel otro, porque cualquiera que se enaltece será ¿qué? Humillado. Y el que se humilla ¿qué? Pregunto, según Jesús, en esta parábola, ¿cuál es la condición para ser perdonados o justificados? Humillarnos. Si alguien no se humilla y no se arrepiente de sus pecados, no puede ser justificado. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Nadie puede ser justificado en pecado. ¿O sí? No, tenemos que humillarlo. Observen lo que dice Elena de Guay, la sierva del Señor, en el libro Fe y Obras, página 107. Mire qué interesante cómo armoniza. Todo lo que dice ella está ¿dónde? En la Biblia. Fe y Obras, página 107, dice lo siguiente: ¿cuándo es que el ser humano es justificado y perdonado? Mire qué interesante. Cuando el pecador penitente
contrito delante de Dios, comprende el sacrificio de Cristo en su favor y acepte ese sacrificio como su única esperanza en esta vida y en la vida futura, sus pecados son perdonados. Esto es justificación por la fe. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué que el fariseo no fue justificado? No se humilló, se estaba exaltándose. Dios puede perdonar a una persona que se crea que es justa a sí mismo. Dios puede perdonar a una persona de que se cree que todo lo sabe y que tiene suficiencia propia. Una persona egoísta que no quiere depender únicamente de Cristo. Dios puede justificar a alguien así. Porque la condición que es humillarlos. Esto, dice, es justificación por la fe. Cada alma creyente debe conformar enteramente su voluntad a la voluntad de Dios y mantenerse en un estado de arrepentimiento y constricción, ejerciendo fe en los méritos expiatorios del Redentor y avanzando de fortaleza en fortaleza y de gloria en gloria. Nadie puede ser perdonado en pecado. Amén. Para que Dios nos perdone tenemos que abandonar el pecado. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. ¿Cuántos conocen ese proverbio? Interesante. Vamos a leer algunos textos bíblicos donde el apóstol Pablo, inclusive el apóstol Pablo es uno de los apóstoles que hablan más de la justificación por la fe, el perdón en Cristo. Vamos a leer algunos textos bíblicos donde esta justicia imputada es gratuita y es un don de Dios. La justicia imputada es un regalo de Dios. Vamos a leer algunos textos bíblicos en las cartas de Pablo. Por ejemplo, Efesios capítulo 2, versículo 8 al 9, que nos explican acerca de esta justicia imputada que se recibe por la fe. El libro de Efesios, capítulo 2, versículo 8 al 9, dice el apóstol Pablo lo siguiente: por gracia, ¿qué? Somos salvos. ¿Qué significa la palabra gracia, hermano? Un regalo gratuito. Gratuito. Entonces alguien puede decir, bueno, hermano Rafael, parece contradictorio. Bueno, entonces si el regalo es gratuito, ¿para qué me arrepiento? ¿Significa que el arrepentimiento es para poner mi parte para que Dios me salve, para ayudarle a la salvación de Dios? No. El arrepentimiento solamente es una condición para aceptar ¿qué? El regalo. Pero el regalo a mí no me costó nada. ¿Me estoy dando a explicar, hermanos? El regalo no cuesta nada al que lo recibe, pero quien lo compró le costó. ¿Estamos de acuerdo? Por gracia sos salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. ¿Qué significa la palabra don? Podríamos traducir, es un regalo. La salvación es un regalo de Dios, no por obras para que nadie se lo ríe. Otro texto que habla de eso, de la justicia imputada, Romanos 3:24. Romanos capítulo 3, versículo 24. Mire qué interesante lo que dice Pablo acerca de esta justicia que se recibe por la fe y es gratis. Romanos 3:24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es ¿qué? En Cristo Jesús. Vamos a otro texto también que habla de eso. Romanos 5:1. Romanos capítulo 5, versículo 1. Les estoy dando estos textos para que vean cómo la Biblia enseña estas dos clases de justicia. La justicia imputada que estamos viendo en este momento y la que vamos a ver después es la justicia que impartida. Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe tenemos que paz para con Dios. Hermanos, o sea que antes de venir a Cristo estábamos enemistados con Dios. ¿Estábamos enemistados? Sí. O sea que la justificación por la fe no es solamente absolver a alguien de culpa, sino que también va más allá de un simple perdón, sino que también que nos pone en paz con Dios. ¿Saben, hermanos, que antes sin Cristo el ser humano no puede acercarse a Dios? ¿Qué pasara si nosotros nos acercáramos a Dios? Si Cristo se apartara y nos acercáramos a Dios, ¿qué pasara?
morimos. ¿Sí no? Morimos. ¿Por qué? Porque nuestra justicia es como ¿qué? Trapo de inmundicia. O sea que la única forma de que el pecador pueda acercarse al Padre, a Dios, es solamente por los méritos de Cristo. Esta justicia imputada implica arrepentimiento y la confesión de los pecados y la aceptación de Cristo como Salvador. Esto significa que nosotros vamos a Dios y nos salva por medio de su plan. Inclusive, para ir a Dios, ¿saben qué es lo que necesitamos? ¿Qué necesitamos para ir a Dios? Primero, es de que el Espíritu Santo nos convenza ¿de qué? De pecado. ¿Quién nos guía al Padre? ¿Quién nos guía a Cristo? ¿Quién nos guía? El Espíritu Santo. Imagínense todos los términos que están implicados en la justificación por la fe. La confesión, el arrepentimiento, y eso lo produce el Espíritu Santo. Vamos donde Cristo para que Cristo nos vista con su justicia. Y Cristo delante del Padre, ¿qué dice? Este ya no es un pecador, este es ¿qué? Mi hermano. ¿Se acuerdan lo que vimos una tarde de esta acerca de la redención de Cristo? ¿Cómo nos considera Jesús en el cielo? Como nuestros hermanos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Está clara esta clase de justicia en la Biblia, la justicia imputada? ¿Está claro? Ahora vamos a ver la otra clase de justicia, la justicia impartida, que también es un don de Dios. Para eso he usado una historia muy interesante que la encontramos en San Juan capítulo 8. A ver si me dicen de qué voy a hablar. San Juan capítulo 8 está una historia lóbrega de una mujer que no era muy buena persona, podemos decir así. San Juan capítulo 8 nos cuenta una historia de una mujer que fue sorprendida ¿qué? En adulterio. ¿Estamos de acuerdo? Leamos detenidamente, porque quiero que lleguemos a un punto que quiero explicar. Dice San Juan capítulo 8, versículo 3, desde el 3 leamos. Dice el versículo 3: entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio. Poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. ¿Qué significa eso, hermano? En el acto mismo del adulterio. La hallaron en la cama ¿con qué? Con el hombre, en el acto, en el lecho. Y la ley nos manda de Moisés ¿a qué? Apedrearla. A tales mujeres, tú pues, ¿qué dices? Lo que encontramos en esta historia es una trampa que los fariseos querían ponerle a Jesús. Primer punto, porque la ley decía que cuando se hallaba a alguien sorprendido en adulterio, tenían que llevarse a los dos, por lógica, si los hallaron a los dos. Pero ellos llevaron solamente ¿a qué? A la mujer. Y el otro no estaba con el hombre. Si lo hallaron en el mismo acto, tenían que llevar ¿qué? Al hombre. Por lógica, ¿se entiende eso? Inclusive los fariseos llegan a decirle a Jesús: Maestro. Grandes hipócritas. Los fariseos no consideraban a Jesús como maestro, solo le decían cosas despectivas, endemoniado, Belcebú. Era una trampa que le querían poner. Maestro, ¿qué dice la ley? La ley dice que apedreemos a esta mujer, ¿y tú qué dices? Tentándolo. Y mire qué interesante lo que dijo Jesús. Y como insistieron en preguntarle, no, desde el 6 leamos, el 6 y el 7. Mas esto decían tentándole para poder acusarle, pero Jesús inclinaba hacia él, inclinando hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo:
El que de vosotros esté libre de pecado, sea el primero que tire la primera piedra. Algo que me interesa, que aunque el texto no lo dice, ¿qué será lo que escribió Jesús en el suelo? El texto no lo dice. Algunos teólogos creen de que fueron los pecados de los que iban a apedrearla, y tiene lógica eso, se puede comprobar en una forma indirecta con la Biblia. Pero lo interesante es de que estos individuos que querían apedrear a la mujer, todos se fueron uno por uno. Significa que Jesús escribió algo que no le gustó. ¿Sí o no? O sea, que esto se entiende hasta por lógica, pero algo no le gustó. Pero para no ser larga la historia, me llama la atención lo que le dijo Jesús a esta mujer. Versículo 10. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condena? Ninguno te condena. Y ella le dijo: ninguno, Señor. Entonces le dijo: ni yo te condeno. Pregunto, ¿esta mujer fue justificada en ese momento? ¿Sí o no? Correcto, porque entonces Jesús no le hubiera dicho: ni yo te condeno. Pregunto, hermanos, una persona que está condenada, ¿qué se necesita? No, les voy a poner un ejemplo para que entiendan la palabra que quiero decir. Supongamos que un hermano que ha caído en adulterio, ¿qué necesita? Bueno, lo reunimos con la junta de iglesia y empezamos a hablar mal del hermano, a ponerlo por el suelo, y vamos a la casa de él y le decimos: hermano, usted es un gran pecador, mire lo que ha hecho. ¿Es eso que tenemos que hacer? ¿Qué necesita una persona que está en el hoyo? ¿Que se hunda más o que se saque? ¿Para qué Jesús le iba a condenar si la mujer estaba mal? Lo que necesitaba que era la mujer en ese momento, un salvador. Ni yo te condeno. Pero ahora mire la siguiente palabra del texto: vete y no peques más. ¿Qué es pecado, hermanos? Vámonos a 1 Juan capítulo 3 versículo 4. 1 Juan capítulo 3 versículo 4. ¿Están conmigo, hermanos? ¿Están leyendo? Todo aquel que peca infringe también la ley, pues el pecado, ¿qué es? O sea que Jesús le estaba diciendo a esta mujer: ya no vayas a ¿qué? A transgredir la ley. ¿Sí o no? Hermanos, ¿están aquí conmigo? Porque ¿qué es pecado según 1 Juan 3:4? Entonces, cuando Jesús le dice a la mujer: vete y no peques más, ¿qué está diciéndole? Yo te perdono, pero yo te perdono no para que vayas ¿qué? A quebrantar la ley. Porque el pecado ¿qué? Transgresión de la ley. Ahora, muy interesante lo que voy a leer a continuación. Sin la ley no existe santificación. ¿Oyeron cómo dije? Sin obediencia no existe santificación. Ahora la pregunta es: si la justicia imputada es un don de Dios, ¿creen ustedes que la justicia impartida, que es la santificación, también es un don de Dios o no? ¿O es también nuestra parte que tenemos que hacer? Como muchos dicen, bueno, la justificación es un don de Dios, Él es la parte que pone, pero y decimos, bueno, la obediencia es mi parte. ¿A dónde dice esa clase de teología? ¿A dónde está esa clase de teología? Tanto la justificación como la santificación son un don de Dios. Cristo nos capacita para poder obedecer su ley. Sin el poder del Espíritu Santo en el creyente, no hay forma que el ser humano pueda obedecer la ley. Voy a leerles una cita de la sierva del Señor que está en el libro Camino a Cristo, página 69. Gran error que cometemos como cristianos, gran error de los enormes. Oigan lo que dice Camino a Cristo, página 69, dice: muchos tienen la idea de que deben hacer alguna parte de la obra solos. Oiga,
Muchos tienen la idea de que deben hacer alguna parte de la obra solos. Confiaron en Cristo para obtener perdón de sus pecados, pero ahora procuran vivir rectamente por sus propios esfuerzos. Mas todo esfuerzo tal fracasará. ¿Oyeron, hermano? Fracasará. El Señor Jesús dice: porque separados de mí nada podéis hacer. Amén. ¿Es la santificación también un don de Dios? Amén. ¿Es por fe también la santificación? Amén. ¿Es por fe que la obediencia? Amén. Interesante, hermano. Nada podemos hacer sin el poder de Cristo. Nuestro crecimiento en la gracia, nuestro gozo, nuestra utilidad, todo depende de nuestra unión con Cristo. Solo estando en comunión con Él diariamente y permaneciendo en Él cada hora es como hemos de crecer en la gracia. Sin Cristo nada podemos hacer. Amén. La santificación es un don de Dios. La santificación o la justicia impartida es un proceso paulatino que vamos creciendo de gloria en gloria. A algunos les puede durar toda la vida, mientras que a otros les puede durar un instante, los que mueren en Cristo. ¿Sabían ustedes, hermano? Pregunta, hermano. La santificación. Les voy a poner un ejemplo para que podamos captar cómo es la santificación del plan de salvación. ¿Cuántos conocen los arcoíris? Hasta la pregunta va. ¿Conocen los arcoíris? Cuando salen los arcoíris, se ven como que están ¿qué? Bien cerca los arcoíris. Pero si uno quiere ir cerca del arcoíris, quiere ir a ver de dónde depende el arcoíris, uno, cuanto más cerca está el arcoíris, más se va alejando. ¿Sí o no? Así es la santificación. Cuanto más nos vamos acercando a Dios, es como que no somos ¿qué? Nada. Mientras el ser humano más cerca de Dios está, se debe de sentir más pecador. Me estoy dando a explicar lo que quiero decir. Les voy a poner un ejemplo de Isaías. En Isaías capítulo 6 está una historia donde Isaías, ¿usted cree, hermano, que Isaías era un hombre impío, un hombre malo? Isaías, no, era un profeta de Dios. Pero resulta que cuando vio a Jehová, dice, en Isaías capítulo 6, le dijo: Señor, se consideró un vil pecador. Así es la santificación. Cuanto más nos creamos que somos santos, es que el ser humano debe de sentirse ¿qué? Más vil pecador. Porque la santificación es un proceso. La pregunta es, hermano, ¿cuál es la meta del cristiano? ¿Cuál es nuestro modelo a seguir? ¿Cuál es nuestro objetivo a seguir? ¿Hasta dónde debemos de seguir? ¿Nuestro modelo es algún hermano? ¿Nuestro modelo es el pastor o el anciano? ¿Cuál es nuestro modelo a seguir? El apóstol Pablo dice que nuestro modelo es que lleguemos a la estatura de ¿quién? De Cristo, un varón perfecto. ¿Es posible eso? Amén. Ahora vamos a leer un texto bíblico muy interesante, porque hablar de santificación tenemos que hablar de pecado. Hebreos capítulo 12, versículo 14. Hebreos capítulo 12, versículo 14. Mire qué interesante lo que dice Pablo aquí. Hebreos 12, 14. Dice lo siguiente: seguid la paz ¿con qué? Con todos. Y la santidad, sin la cual nadie ¿qué? ¿Es posible que Dios nos lleve al cielo con pecando? No. Ahora, miren, hermanos, oiga bien lo que les voy a decir. Y esto es un problema hoy en las iglesias, hablar de pecado y arrepentimiento, que es un gran problema. Por eso es que a muchos predicadores no les gusta meterse en cosas así de mundanalidad, de paganismo en la iglesia, toda esa apostasía que ha entrado en la iglesia. ¿Por qué? Porque cae mal con la iglesia. Entonces les gusta hablar solamente de que Cristo nos perdona, nos ama, nos redime con su sangre, pero no hablamos de santificación, porque hablar de santificación tenemos que hablar de pecado. Y eso ha abierto una gran mundanalidad en la iglesia, depravación al extremo dentro de la iglesia. Y no solamente estoy hablando de las iglesias protestantes, donde se ha metido una gran ola de mundanalidad, sino que estoy hablando también dentro de la iglesia adventista también. Como estos temas se han obviado, se han apartado de hablar de pecado, del arrepentimiento, de mundanalidad en la iglesia, eso ha abierto las puertas para que entre una gran apostasía. ¿Sí o no, hermano? No se hablan de esos temas.
Dígame usted. Hablar de modas. Hablar de moda. Uy, cuidadito, eso es meterse en agua caliente. Hablar de música rock en la iglesia. No hablemos. No hablemos de música rock porque se van a ir los jóvenes. Por eso es que se hablan solamente cosas bonitas. Y aquí dice la Biblia, sin santidad, ¿qué? No, hermano, pero no sea fariseo. Dios mira el corazón. ¿Han oído ustedes esa frase? Dios mira el corazón, no mira la minifalda. No hay santidad, porque el diablo los ha metido en un evangelio falso. Un falso evangelio de que Dios, como es amor, los va a llevar, ¿qué? ¿Para el cielo, qué? En pecado. Cuando tú no sabes, querido hermano, que Dios te justifica y también te santifica. Dios te llama tal como estás, pero no te deja que vivas como estás. Dios quiere transformar al pecador. Porque la única forma de que podamos estar cerca del trono de la gracia es en santidad. Y sin santidad nadie verá al Señor. ¿Estamos claros en eso? Vamos a leer otra cita en 2 de Pedro 1:4. La Biblia está saturada de todo esto, donde una característica del verdadero evangelio es la santificación. 2 de Pedro 1:4. Mire qué interesante lo que dice Pedro. 2 de Pedro 1. Según de Pedro 1:4, dice el apóstol lo siguiente. Pregunto, hermanos, antes de leer este texto, precioso texto. ¿Podemos ser santos como Jesús? Pregunta peligrosa, va, choca, va. ¿Podemos ser santos como Jesús? ¿Sí o no? ¿Qué dicen ustedes? Es el llamado que hace Jesús. Correcto. ¿Podemos ser como Jesús? El sábado, mire, hermano, no se vaya a quedar, por favor, hermano. El sábado vamos a estudiar un tema muy interesante acerca de la naturaleza humana de Jesús. Un tema que está causando gran alboroto entre la iglesia adventista, la naturaleza humana de Jesús. ¿Cómo vivió Jesús en esta tierra? Como hombre, como Dios. ¿Cómo pensó Jesús? Como hombre, como Dios. No se quede para el sábado. Vamos a hablar de este tema profundo a la luz de la Biblia. ¿Quién murió en la cruz? ¿Dios o la naturaleza humana de Jesús? No se quede el sábado. Vamos a estudiar el tema profundo. ¿Cómo venció Jesús a Satanás? ¿Como Dios o como hombre? Como Dios. Este va a poner bueno el sábado. No se vayan a quedar. Vamos a hacer un exégesis acerca de dos capítulos que están en el libro en las cartas de Pablo. Pero vamos a leer este texto que está en 1 Juan 1:4, donde 2 de Pedro 1:4, donde nos explica que podemos participar de la naturaleza divina. Significa que podemos ser santos como Jesús. Mire cómo dice 2 de Pedro 1:4. ¿Ya la tienen? Por favor, no se vayan a quedar, hermanos. Van a venir. Porque esos temas, hermanos, en la iglesia se ignoran rotundamente eso. Barbaridad, gran ignorancia de esa clase de temas en la iglesia. Y porque tenemos un falso concepto de que es la victoria sobre el pecado, entonces nosotros le hemos acoplado a un falso evangelio dentro de la iglesia. Pero miren lo que dice Pedro, 2 de Pedro 1:4, por medio de los cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegasteis a ser participantes ¿de qué? ¿Cómo? ¿Podemos ser participantes de la naturaleza divina? ¿Están entendiendo lo que está diciendo Pedro? Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las concupiscencias. Pregunto, hermano, según este texto, ¿podemos ser santos como Jesús? Interesante, ¿no? Se la voy a poner más difícil.
¿Podemos dejar de pecar? Sí. ¿O es imposible dejar de pecar? ¿Qué dicen ustedes? No es imposible. Porque se acuerda que un día de estos hablé de que si decimos que es imposible dejar de pecar, entonces decimos una herejía asolapada. Que Cristo hizo trampa al vencer al diablo. Y la otra es de que Dios está obligado a llevarlos en pecados para el cielo. Porque como es imposible dejar de pecar. Pregunto, según la Biblia, Apocalipsis 21:8, ¿quiénes entrarán a la Nueva Jerusalén? Ninguna cosa que haga abominación o mentira. Tremendo, hermano. Según la Biblia, yo no sé, hermano, ¿por qué? ¿Será que tenemos otra Biblia? ¿Será que el cristianismo ha enseñado un falso evangelio? Hermano, ¿quiénes son los que entrarán por la Nueva Jerusalén, por las puertas de la Nueva Jerusalén? Los que guardan, ¿qué dicen? Los mandamientos. No entrará ninguna cosa que haga abominación y mentira. Significa que podemos vencer como Jesús. Sí, podemos vencer. ¿Y cuál es la clave? Depender únicamente y exclusivamente ¿de quién? De Cristo. Porque en el nombre de Jesús hay poder. ¿Cuántos creen eso? Y ese es el verdadero evangelio. ¿Ustedes creen, hermano, que el apóstol Pablo no conocía perfectamente bien esto? Vamos a leer algunos textos bíblicos donde la Biblia enseña de que el cristiano en Cristo Jesús es victorioso. Amén. Filipenses capítulo 3, versículo 12 al 15. Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3, 12 al 15. Observen el juego de palabras que está usando Pablo aquí. Filipenses capítulo 3, versículo 12 al 15. No que lo haya alcanzado ya, ni que sea perfecto. ¿Se acuerdan del ejemplo que les puse del arco iris? ¿Captaron? Sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también ácido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, extendiéndome a lo que está delante. Prosigo la meta, al premio de su supremo llamado de Dios en Cristo Jesús. Así que todos nosotros que somos perfectos, ¿cómo? Hermanos, ¿oyeron cómo dice Pablo? ¿Podemos ser perfectos? ¿Sí o no? En Cristo podemos ser perfectos. Porque según la Biblia, por nuestro propio medio no podemos. ¿Sí? Nosotros los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. La Biblia está saturada de estos ejemplos donde la Biblia enseña de que en Cristo podemos ser más que victoriosos. Un versículo muy conocido que lo acaban de mencionar es Filipenses 4:13, donde dice Pablo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Podemos vencer en Cristo, podemos tener victoria sobre cualquier tentación, sobre cualquier pecado. La Biblia dice que sí. Amén. Ahora, vamos a notar un texto bíblico donde Pablo une las dos clases de justicia, la imputada y la impartida, perdón y santificación. El libro de Tito, capítulo 2, versículo 11 al 12. Dice lo siguiente Pablo:
Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. ¿Por qué somos salvos? Por gracia. Pero ahora el versículo 12, mire qué es lo que dice. Enseñándonos que renunciemos a la impiedad, a los deseos mundanos y vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Amén. ¿Notaron cómo Pablo usa el término salvación, justificación y santificación? ¿Notaron? Ahora, mire qué interesante una cita de la sierva del Señor que está en el libro Fe y Obras, página 121. Fe y Obras, página 121. Oigan lo que dice. Era imposible que el pecador guardara la ley de Dios, que era santa, justa y buena. Pero esta imposibilidad fue eliminada por la imputación de Cristo al alma arrepentida del creyente. ¿Captaron, hermano? ¿Cuál es la única forma de que podamos obedecer la ley de Dios y ser santos? En Cristo Jesús. La vida y muerte de Cristo es beneficio del hombre pecador. Tuvieron el propósito de restaurarlo al favor de Dios, impartiéndole la justicia que satisfaría los requerimientos de la ley y hallaría aceptación ante el Padre. ¿Oyeron qué cosa seria esta cita, hermano? Que la única forma de que el ser humano pueda obedecer la ley de Dios es solamente en Cristo. Y en Cristo es que nosotros somos aceptados en el Padre. Esto es justificación por la fe. ¿Cree usted esto, hermano? ¿Que en Cristo hay victoria? ¿O cree que su situación es imposible? ¿Cree usted que su situación o lo que esté pasando en su vida es imposible para Dios? ¿O es posible? ¿Ah? ¿Cree usted que en Cristo hay victoria? Victoria. No importa por el problema que estemos pasando o por la dificultad o por la lucha que tengamos, en Cristo hay victoria. En el nombre de Jesús hay victoria. Y debemos de aferrarlo en esto por la fe, de que en Cristo hay poder. E inclusive la Biblia enseña de que aún solamente con oír el nombre de Jesús los demonios tiemblan. Amén. Porque en Jesús hay poder. ¿Cuántos creen eso? ¿Cuántos comprendieron que es justicia imputada y justicia impartida? ¿Comprendimos? Claramente. Entonces quiero orar por ustedes. Pónganse de pie, vamos a orar. Si les quedó claro este tema, vamos a orar. Oremos. Gracias, Padre bendito, por tu palabra, por tus promesas que están escritas en tu palabra y porque tú eres nuestro modelo. Tú eres nuestra guía segura. En ti debemos de poner los ojos como el actor y consumador de la fe. Bendice, Señor, a tu pueblo. Que estos temas que son de vital importancia para preparar a un pueblo antes de tu segunda venida, ayúdalo, Señor, a conocer estas verdades que es el centro del mensaje de los tres ángeles, el mensaje de la justificación por la fe. Bendice, Señor, a tu pueblo. Bendice a nuestros amigos. Bendice a la hermandad, Señor, a tu iglesia, que podamos conocer a ciencia cierta estos temas y poder predicarlos al mundo antes de que vengas tú por segunda vez. Bendice a nuestros amigos, que mañana podamos estar aquí a la misma hora para poder escuchar otro hermoso tema. Gracias por tus bendiciones, te lo suplicamos y te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Amén.